La clave oculta con Miquel Figueroa. Oberón ha publicado uno de esos libros imprescindibles para los amantes de lo inexplicado. Se llama La última puerta, experiencias cercanas a la muerte, y recoge la investigación de un valiente doctor español que se ha interesado por recoger e investigar casos de experiencias cercanas a la muerte ocurridos en el hospital donde trabajaba. Saludamos al doctor Miguel Ángel Pertierra, doctor en medicina, director del programa La Rueda del Misterio y colaborador de las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, Miguel. Encantado de estar aquí en tu programa y encantado de hablar también de este tema, que yo creo que puede ser muy interesante para todos los oyentes del programa. Yo creo que sí. Bueno, déjame que te diga que yo también estoy encantado de que estés aquí. Además somos locutores, ¿verdad? Directores de un programa amigo, de La Rueda del Misterio. Y yo creo que, evidentemente, este es un tema que interesa. Ya lo hablamos hace un tiempo, cuando hablamos con el doctor Gaona sobre también su libro y sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Y ahora este trabajo que publicas permite acercarnos a este fenómeno de manos de un cirujano que, como tal, trata con personas que muchas veces se debaten entre la vida y la muerte. Miguel Ángel, ¿se habla de este fenómeno entre el personal médico? ¿Es un tema conocido? ¿Es un tema tabú? Bueno, yo te diría las dos respuestas. Es un tema conocido, pero también a la vez es un tema tabú, aunque se habla entre nosotros muchas veces, bueno, abiertamente en nuestras reuniones o en nuestros sitios de donde nos encontramos. Otras veces por el respeto al que dirán, porque no todo el mundo quizás lo pueda entender. Cada vez, gracias a la difusión, se comprende más por todas las personas. Ha habido de todo, desde personas con incomprensiones que en un momento determinado pues no han sabido entender que el tema, hasta otras personas pues que es más, se han explayado cuando han conocido este caso, de hecho, o estos casos. De hecho, cuando ahora ha salido publicado el libro, es curioso cómo compañeros me han llamado, hemos quedado, incluso en el hospital que tengo que visitar por motivos ya personales, pues en un momento determinado me siguen contando historias que le han pasado, historias reales, como digo una y otra vez, historias que muchas veces te dejan en esa duda, en esa idea de darle vuelta a qué es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que entre el personal sanitario, yo creo que cada vez está más concienciado que es una realidad que está ahí y que lo que hay que buscarle es una explicación lo más coherente posible. Uh-huh. De hecho, tu investigación nace, tengo entendido, no, lo he leído en el libro, así lo explicas, nace entre una charla, en una charla entre compañeros, ¿no es así? En esos ratos libres que tenéis, pocos ratos libres probablemente, comenzáis a hablar de las experiencias cercanas a la muerte y ahí se genera a lo mejor el inicio de todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue yo no sabría decirte si fue el pistoletazo de salida o fue el empujón que hacía falta ya, porque bueno, en esos momentos que, bueno, las 3, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, era de madrugada, pues cuando uno habla de todos los temas, sin ningún tabú, sin ningún tapujo, pues se hacen reuniones, se toma uno un café, por lo menos se intenta confortar de esas horas tan intempestivas que para el personal que está trabajando también, y empezaron a contar historias, personas ya muy veteranos, donde pues realmente nos contaba su experiencia que posiblemente no lo habían contado en muchos años o posiblemente no lo habrían contado nunca, y bueno, donde te dabas cuenta de que si hurgabas un poquito, pues muchas personas, muchos compañeros de todo tipo, de todos los estamentos, médicos, enfermeros, auxiliares, de todo tipo, como digo,
tenían referencias de esa experiencia e incluso habían podido pues contactar o incluso en algún momento determinado, pues como me ha pasado últimamente, han tenido ellos mismos también esa experiencia y se quedan en esa duda, qué es lo que ocurre y bueno, qué es lo que puede pasar. Lo que pasa que bueno, quizás hace falta esos momentos de donde las personas pues podemos hablar con cierta tranquilidad, donde bueno, después de un momento de estrés importante se habla, como digo, de todos estos temas y de otros muchos más que bueno, que como dice Robert Bobrow, son cosas que posiblemente muchas veces jamás saldrían del hospital. Ujú. Bueno, y por suerte han salido del hospital y por eso digo que eres un médico valiente y bueno, nos irás explicando pues los problemas que te has ido encontrando porque a partir de ahí pues se da el pistoletazo de salida, como tú dices, decidís pues emprender una investigación y explícanos cómo fue el proceso pues cómo planeáis esta investigación, y cómo comienza todo. Bueno, la investigación como empieza en un primer momento de una forma casual o causal. Yo siempre lo digo que muchas veces la casualidad o la causalidad van a unidas de la mano. Alguien te empieza a contar una historia, un enfermo te empieza a contar una historia y a partir de ahí compañeros pues empiezan a decirte pues que existen esas historias que bueno, que tal o cual enfermo ha Ujú. contado otra misma historia. Entonces, lo que nos decidimos es a recoger una serie de casos, o todos los casos posibles, evidentemente, Formáis y un equipo de exactamente. investigación. Efectivamente, para la investigación, y no solamente desde un punto de vista descriptivo, sino hacerle un seguimiento, intentar en un momento determinado descartar y darle una explicación, aunque sea una explicación racional, evidentemente. Claro. Lo que no queremos es dar explicaciones que no lo fuesen y bueno, intentar descartar aquellos casos que bueno, tanto la medicación como las circunstancias de la persona, la situación de estrés o bueno, pudiesen darnos la respuesta certera. De hecho, muchísimos casos lo hemos no desechado, pero sí lo hemos podido explicar debido a circunstancias como he comentado anteriormente. Entonces, claro, una vez recogido los casos, lo que hay que hacerle es el seguimiento. El seguimiento, pues algunos de ellos de muchos años, y es más, tener relaciones con estas personas durante muchos años que te van contando, pues aparte de cómo han tenido esta experiencia, de cómo han cambiado la vida. Yo creo que una de las cosas, y a mí que más me impacta, es cómo le cambia la vida a las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cómo en un momento determinado en un momento esa persona hace un giro, Ujú. muchos de ellos de 180 grados y a nadie le deja impasible. Muchos lo relatan o lo dicen que es por el tema del estrés que han sufrido, porque es una situación impactante, pero realmente nadie lo sabe. Posiblemente sea porque se dan cuenta pues de muchas cosas y entre ellas algo muy importante, se pierde el miedo a la muerte, al fallecimiento. Yo con todos los que he podido hablar, con todo y cada uno de ellos, me dicen lo mismo, he perdido ese miedo a la muerte, todos han estado al borde, en ese filo de la navaja y todos han perdido ese miedo a la muerte, por lo cual algo muy importante pasa y que bueno, que le afecta en su vida personal, en su vida laboral, en su vida humana y bueno, realmente yo creo que quizás sea una de las cosas principales de esta experiencia, aparte de vivir la experiencia, por supuesto. Claro, porque Miguel Ángel, ahora que decías esto de la pérdida del miedo a la muerte, estamos hablando de personas que por lo menos ellas, por lo que han vivido, creen realmente que saben lo que hay más allá de la muerte. Es decir, han dado un paso más allá, ¿verdad?, de esta vida y creen que han estado más allá, que han tratado con el más allá, vaya. Sí, por supuesto. De hecho, todo y cada uno de ellos creen o piensan o saben. Yo esas cosas todavía no tengo la respuesta. Claro. Que han contactado con otra realidad que hay después de esta realidad. De hecho, esa es quizás la gratificación que muchos de ellos obtienen, porque también
debido a sus patologías, acaban pues con múltiples lesiones orgánicas, físicas, y que en un momento determinado lo dejan bastante mal parado desde ese punto de vista. Pero el saber, bueno, que hay otra realidad después de esta realidad, quizás sea el adelantarse a un momento crucial que a todo y cada uno de nosotros nos va a pasar, que es el momento del fallecimiento, y saber que detrás de esa puerta hay algo más, ya digo, una realidad donde la identidad no se pierde, que es una de las cosas quizás más importantes y que también puede crear intranquilidad, no solamente que haya un más allá, sino que perdamos conciencia de nuestra identidad, y que estas personas tienen la certeza y la asertividad de que esta realidad continúa, de que su identidad permanece. Claro, yo creo que le da una fuerza impresionante de decir vamos a seguir adelante en esta vida, y cuando llegue la siguiente, pues la siguiente también. Ujú. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un cambio para bien, ¿no? Un cambio que casi podríamos llamar espiritual, de que se despierta ahí una espiritualidad, hay un cambio que les lleva pues a ver la vida de otra manera, ¿no? A lo mejor más tranquila, a lo mejor más profunda, dejando de lado cosas a lo mejor pues que podríamos llegar a convenir que son un poco superficiales. Sí, más que espiritualidad yo hablaría de conciencia. Toman conciencia de que esta vida es no voy a decir un trámite, pero sí es un paso hacia otro elemento, otra realidad más continua o más amplia, y que, bueno, hay que intentar vivirla, sobrevivir también en esta sociedad que nos ha tocado vivir a todo y a cada uno de nosotros, y que en un momento determinado, evidentemente, hay que tener para comer, pero ese afán de lucro, ese afán de que algunos tenían de intentar conseguir beneficios o de llevar una vida un tanto disoluta, haciéndose daño a uno mismo, desaparece, y la verdad intentan disfrutar. Es como si esa esponja que en la vida se intenta estrujar al máximo para intentar obtener los mejores momentos. Los mejores momentos, ojo, y siempre como tú has dicho, son elementos gratificantes. Yo no he encontrado en ninguno de los casos de personas que han sobrevivido a esta experiencia, evidentemente, momentos negativos, todo lo contrario. Van hacia adelante, quieren el seguir su vida. Evidentemente es un shock el tener esta experiencia, y se tira muchas veces un tiempo, 6, 7, 8 meses, un año. Hay veces que el último caso eran 25 años preguntándose qué es lo que le había ocurrido, y que en un momento determinado, claro, hay algo que le ha ocurrido, hay una realidad que le ha pasado, y esa realidad es propia e intransferible, pero curiosamente también es similar en todo y cada una de las personas, por lo cual habría que pensar que hay algo también de realidad absoluta en todo esto. Ujú. Bueno, también es una cosa de la que hablas en el libro y que te sorprendió, lo sé, que es la manera en que te lo explican, ¿no? Porque cuando te acercas a alguien y te explica con ojos muy abiertos, ¿verdad? Y como si ya nadie pudiese negarle que él ha vivido esa experiencia, ¿verdad? Supongo que te marcó, ¿no? Ver que ellos tenían muy claro que han vivido eso, ya nadie se lo puede negar. Claro, es que ese es uno de los temas principales. Una cosa es que, bueno, en estos momentos, pues estamos hablando del libro, unas páginas que uno intenta plasmar de la mejor forma posible, pues unos casos, pero cuando te sientas delante de la persona que ha tenido esa experiencia, esa persona te empieza a contar su realidad, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido, cómo hay veces que ha padecido ciertas circunstancias previas y demás, y cómo en un momento determinado para ellos es una realidad absoluta, para ellos es algo muy importante, quizás uno de los momentos más cruciales en toda su existencia. Pues claro, ¿qué ocurre? Que en ese momento te convence de que te están contando la verdad, su verdad. Pero claro, cuando es uno y otro y otro y otro, y son muchas personas que te cuentan la misma historia, y no encontramos desde el punto de vista médico y científico ninguna respuesta que lo explique, claro, tú dices, ahí hay algo. Esta persona te está contando, como digo, su realidad, su verdad, que cada uno con sus matices personales, culturales, humanos, de todo tipo, pero al final te das cuenta de que todo lo que quieren transmitirte es que han vivido algo muy especial para ellos. Y también importante, ninguno
quiere publicidad, ni salir en los medios, ni sacar pecho para decir yo me ha pasado esto. Todo lo contrario, no quieren, ellos quieren o cuentan el relato, pero no quieren que su nombre aparezca, ni que en un momento determinado cambiar su estilo ni su forma de vida. Todo lo contrario, lo que quiere es paz, tranquilidad, estar bien, estar a gusto y disfrutar de esos momentos que la vida les da. Bueno, hay que imaginar este grupo de personas, de personal médico, médicos, doctores, cirujanos, es un grupo de personas buscando, interesándose por las experiencias cercanas a la muerte. Y pues, Miguel Ángel, ¿fue difícil encontrar personas que relatasen su experiencia y cómo lo hacíais para llegar hasta ellas? Pues curiosamente no fue difícil, todo lo contrario. Hay veces que el paciente, claro, dentro de su patología o dentro de lo ocurrido, pues te cuenta espontáneamente la historia, te cuenta la historia porque, claro, igual que te dice pues que puede tener un dolor en el oído, dolor en la cabeza o en el cuello, pues te cuentan, mira, me ha pasado esto, para que tú les des una explicación. Otras veces te confiesan porque, claro, ya no saben si han tenido una alucinación, si se le ha ido la cabeza, entre comillas, eso de irse la cabeza, o qué le ha ocurrido. Entonces, claro, no era infrecuente la persona que te lo contaba en ese aspecto. Otras veces eran pues compañeros de otros servicios, de otras unidades, que, bueno, personal, ya digo, médicos, enfermeros, celadores, que estas personas que contaban la historia, pues en un momento determinado te llamaba para que tú fueses a entrevistar o en este caso yo fuese a entrevistar a esta persona y hablar con ellos. La verdad es que no ponían ninguna pega, todo lo contrario. Y también el siguiente caso era, bueno, cuando ya se enteran, pues de una forma u otra de que está haciendo estas investigaciones, son los mismos pacientes los que te cuentan, oye, mira, me ha pasado esto, o incluso amigos, incluso entornos cercanos que jamás se habían atrevido a contar esta historia, cuando empiezan y te dicen, mire, me ha pasado esto me pasó a lo mejor hace 12, 10, 15, 20 años, y te lo cuentan en ese momento y es probable que no lo vuelvan a contar nunca en su vida. Entonces, claro, te llama la atención cómo en un momento determinado los casos vienen a ti, más que tú vas a ellos. Tampoco, hombre, hay que pensar que es un entorno donde existe un gran volumen de personas que pasa, un gran volumen de pacientes y en un momento dentro de todos los pacientes, pues quizá pensar que en 15, 16, 17 años de todas las investigaciones, quedarse con 29 casos es ínfimo para el volumen que puede haber. Pero claro, son tan impactantes, son tan importantes que a mí me llama, o me ha llamado, como bien has dicho, la atención todo y cada uno de estos casos. Uh-huh. Me pregunto, Miguel Ángel, si disteis a conocer la iniciativa públicamente o fuisteis más bien discretos a la hora de hacer vuestras pesquisas. Tuvimos que ser discretos ¿Sí? porque igual que ahora pues hay o se está empezando con otra conciencia, con otra idea, ya pues bueno, sale abiertamente en los medios de comunicación de todo tipo, se hacen reuniones, muchos médicos pues hablamos de todos estos temas, muchos, bueno, sanitarios también de otras ramas también hablan de estos temas y científicos. Cuando se empezó la investigación allá en los años 90 y tantos, pues evidentemente la mentalidad era otra completamente distinta. En líneas de investigación evidentemente oficiales estaban orientadas y posiblemente siga estando orientada hacia otro elemento, por lo cual, bueno, aunque tampoco nos pusieron una pega importante, todo lo contrario, había que ser, como digo y como tú bien has dicho, discreto desde el punto de vista de que, bueno, podíamos hacer nuestras investigaciones pero sin molestar a nadie, sin alterar la dinámica, ojo, y sin utilizar un tiempo que no fuese nuestro, porque Claro. lo que sí es verdad es que utilizábamos el tiempo libre nuestro para poder llevar a cabo esas investigaciones. Uh-huh. Y en vuestra investigación, lo has comentado antes, bueno, pues encontrasteis casos que eran explicables
explicables mediante pues lo que sabemos, ¿no? Supongo procesos orgánicos, procesos puramente físicos. ¿Qué procesos son estos? ¿Cómo lo identificabais? Pues sí, porque por ejemplo había pacientes pues que habían visto incluso esa visión de túnel, había un par de casos, por ejemplo, y entonces ese paciente había entrado pues durante unos minutos, muy poco, 1 o 2 minutos, en hipoxia antes de poder empezar esa reanimación cardiopulmonar. Entonces, esa visión de túnel era lo único que había tenido. Evidentemente, la visión de túnel se explica claramente por esa pérdida de oxígeno, además de una forma, lo explica de una forma muy especial y muy típica. Después teníamos otro paciente pues que, bueno, por su antecedente, había tenido episodios de alucinaciones por deprivación pues de productos y de sustancias, y bueno, lo que te contaba era un delirio realmente más que una experiencia cercana a la muerte, muy diferente a la que se cuentan en esta FM. Y después otro de los casos, por ejemplo, hay medicamentos de los anestesistas pues que pueden producir alucinaciones. Entonces, en un momento determinado hay personas que toleran mal estos medicamentos. No es que se haya puesto más medicación y esta medicación esté alterada, no, sino que cada persona, igual que cualquier medicina, hace más efecto unas personas que otras, pues le había hecho un poquito más de efecto, y entonces te contaba esa circunstancia. Podíamos descartar que esa FM fuese esa historia que nos contaba fuese debida posiblemente a la medicación. Siempre damos hueco a la posibilidad de que pudiera ser de otro elemento, pero esos casos hemos querido eliminarlo para que no hubiese el rango a duda de que la FM es una realidad que está ahí. Mm. Bueno, uno de los argumentos que se suele dar para cuando hablamos de que las experiencias cercanas a la muerte pueden estar un poco más allá de lo material es que se suelen dar en un contexto de muerte clínica. Es decir, cuando, por lo menos para nuestros aparatos, para lo que nosotros sabemos o podemos detectar, el cuerpo está muerto, el cuerpo no tiene unas constantes vitales. ¿Podría ser que existieran, de hecho, Miguel Ángel, unas constantes que nosotros no podemos detectar? Es decir, que el cerebro siguiese realmente activo y creando este fenómeno y nosotros no supiéramos que está esa actividad ahí. Evidentemente es muy buena pregunta. Pudiera ser. De hecho, desconocemos todavía muchísimo de la funcionalidad cerebral. Evidentemente conocemos ahora mismo pues cosas, pero también desconocemos otros muchísimos elementos del funcionamiento orgánico completo. Por eso habría que buscar explicaciones. Evidentemente, las explicaciones cerebrales del funcionamiento cerebral podrían estar ahí, pero claro, cuando ocurren que personas te cuentan circunstancias como son conversaciones que ocurren en habitaciones distantes, ni siquiera colindantes, te explican pues situaciones que han ocurrido dentro del quirófano, te explican incluso otras circunstancias de hallar una habitación, por ejemplo, que no conocía nadie. Claro, si el cerebro tuviese esos poderes, bendito sea que nosotros pudiésemos descubrirlo en adelante. Por ahora, no tendríamos tampoco explicación. Sería tan importante conocer esa explicación como conocer la que en un principio estamos hipotetizando. Que es la que exista algo más allá de nuestro físico, haya una conciencia, o seamos capaces de separarnos de nuestro cuerpo y seguir ahí, seguir conscientes, que es decir muchísimo, porque, una parte muy importante de tu libro es pues una recopilación de estos casos que has ido pues tratando, investigando, y son casos que te dejan pues con la boca abierta, porque como tú cuentas, hay cosas que son difícilmente explicables, si no imposibles de explicar, básicamente. Tienes, por el caso, me gustaría que me lo explicaras, o nos lo explicaras, el caso de la tribalba, una herramienta que llamáis tribalba, una tijera, creo que era, ¿puede ser? Sí, es una pinza Una especial pinza. que utilizamos en casos extremos en quirófano, cuando
tenemos que hacer una traqueostomía. Mi especialidad es otorrinolaringología y bueno, cuando en un momento determinado hay que hacer una intervención pues in extremis estoy hablando de segundos, porque la persona, su situación respiratoria límite es muy crítica, pues utilizamos esta pinza que es como una especie de triángulo que se abre, que al apretarlo se abre y te deja un hueco, como hace una especie de triángulo equilátero, cada uno con cada lado es un lugar de la pinza, y lo que te permite es introducir la cánula de respiración. Claro, eso es una pinza que hay muy pocas porque son muy específicas dentro de un hospital, hay muy pocas. El personal sanitario, muchos de ellos pues prácticamente desconocen, porque son muy específicas también del ámbito quirúrgico de nuestra especialidad, y evidentemente en el ámbito externo pues se desconoce prácticamente por todo el personal. Había una señora, que es el caso que te refieres, pues que entró con una insuficiencia respiratoria importantísima, hizo una parada cardíaca, cardiorrespiratoria, y en un momento determinado hubo que hacerle la traqueostomía pues parada crítica. Y bueno, en ese momento pues se utilizó la pinza, que estaba, ojo, guardada en una caja hermética, aparte opaca, y que bueno, que se saca exclusivamente para cuando hace falta. Esa persona no lo pudo ver en ningún momento, no pudo tener referencia en ningún momento, y bueno, te contaba y explicaba perfectamente pues que habíamos utilizado esa pinza. Te explicaba perfectamente también, porque esa persona después venía con lo que se llama un neumotórax, que es un colapso pulmonar, en este caso derecho. Le habíamos punzado para que la presión disminuyese hasta que viniese el pleural. Le habíamos punzado el costado, el lugar donde estaba el aire a presión, con una aguja especiales que son de color naranja, que cada tamaño tiene un color determinado. También nos explicó que lo que a ella le había molestado eran esas agujas de color naranja, y te daba una serie de explicaciones tan vívidas que tú dices, bueno, ha estado allí cuando esta persona, tú tienes constancia pues que había estado en parada cardiorrespiratoria, además una parada muy severa. Tuvo, como se suele decir, más para allá que para acá. Realmente en ningún momento pudo ver ni las pinzas ni ese tipo de agujas ni nada. Claro, como ocurrió y había pasado muy poco tiempo, pues tuvimos ocasión, y además todos nos habían llamado la atención del caso tan crítico, pues tuve ocasión de poder hablar pues con enfermería, con anestesia, con los anestesistas, y claro, evidentemente todos recordamos lo mismo, una parada cardiorrespiratoria severa. Esta persona pues en ningún momento pudo ver ni valorar absolutamente nada de lo que había. En cambio, daba, como digo, una serie de explicaciones profundas de todo lo que había ocurrido. Es más, cuando se despertó esta persona estaba en el área de recuperación, por lo cual tampoco no tenía prácticamente conciencia, o no podía haber tenido conciencia de lo que había ocurrido allí en ese quirófano. Claro, cuando alguien te cuenta, y te lo cuenta una y otra vez, y te lo cuenta con esa cantidad de detalles, tú dices, ¿qué es lo que ocurre? No sabes, no puedes darle explicación. De hecho, a ella lo que le llamaba la atención es que pues lo había visto perfectamente, había tenido esa experiencia, que había visto una luz también. Entonces, claro, como pidiéndote, como confesor, que muchas veces te convierte, pidiéndote una explicación, qué es lo que le había ocurrido, cuando realmente tú tienes todavía más preguntas que ella. Claro, un caso, o uno de los casos que quizá más te llaman la atención. Y hay muchos, son unos cuantos, y a cada cual más especial, más, pues eso, más para dejarte con la boca abierta. Además, muy bien explicados. Me ha gustado muchísimo el libro, Miguel Ángel, porque es muy fácil de leer. No es, ya te digo, pues es explicado por una persona que sabe explicarse. Y me gustaría preguntarte también por tu experiencia personal, porque creo que has tenido, qué curioso, ¿no? Después de pasar tiempo dedicado a investigar este fenómeno, que uno pueda vivirlo, porque ha sido tu caso, ¿no? Lo has vivido. Pues sí, la verdad es que
yo siempre digo que cuando uno se levanta por las mañanas jamás piensa que va a tener una experiencia cercana a la muerte y le va a pasar nada negativo hasta ese punto. De tener un accidente. Después la experiencia para mí resultó ser algo gratificante, aunque me llamó me llevó a muchas dudas y a muchas interrogantes. Pero como digo, cuando una persona se levanta por la mañana y se desplaza a su lugar laboral habitual, pues y con la idea, yo siempre lo digo, estábamos muy cercanos a la época ya de coger las vacaciones, en época plenamente estival, sufro un accidente de tráfico y después de una serie de avatares, pues tengo una experiencia cercana a la muerte. Claro, cuando tú lo has investigado durante un montón de años, las personas te lo han contado, pues tú lo entiendes, pero cuando tú lo vives, es algo totalmente distinto. Te das cuenta pues que en un momento determinado todo lo que te han contado se ha convertido en realidad con tus características especiales. A mí me costó 8 o 9 meses el poder contarlo a mi entorno más cercano, porque claro, lo primero que piensa es que puede estar influido uno por esta experiencia. Por todo lo que Puede has estar uno, ido, por todo lo que claro, has ido investigando, claro, que lo tienes muy claro, fresco en claro, puede en la ser cabeza. alguna medicación que te dicen en esos momentos, Mm. o claro, cuando empiezas a descartar todo y cada uno de los elementos, pues claro, y empiezas a preguntar ciertas características que ocurrieron en el área de reanimación y que yo, por mi estado, no pude conocerlo hasta después de preguntarlo, pues claro, te das cuenta de que realmente ha ocurrido algo ahí. ¿Por qué? Cuando tú te veías, o cuando yo en mi caso me veía desde el punto de vista azimutal, desde arriba, Sí. pues lo que estaba viendo era una realidad, aunque el protagonista era un cuerpo que era yo, pero en cambio mi ser, mi entender estaba en lo alto de la habitación. Claro, cuando eso ocurre, puedes preguntar, como yo digo, una serie de características o de peculiaridades que ocurrieron, pues claro, te das cuenta de que esa realidad que está ahí todavía tiene más fuerza. Yo creo que ha sido uno de los elementos principales, pues para no dejar en el olvido o los archivos todos estos casos que lo conocían pues en mi entorno más cercano exclusivamente, y bueno, se dieron también las causalidades o casualidades para que el libro se pudiera llevar a cabo. Mm. Bueno, déjame preguntarte algo más. ¿Tuviste la experiencia extracorpóreo, por lo que nos cuentas? Te viste desde arriba, como suelen relatar tantos testigos, pero algo más. ¿Tuviste, viste esa luz, el encuentro con alguien, tal vez? Pues entré en un túnel, o estaba en un túnel, o me encontré, mejor dicho, en un túnel donde yo no vi una luz al final, ni mucho menos, sino había luces que giraban alrededor. Yo me iba desplazando sin sensación de viento, ni sensación yo evidentemente, como aquella persona que haya montado en moto, que no te daba el aire, aunque la velocidad era importante. Pero posteriormente a mí lo que más me llamó la atención es encontrarme en un lugar con una especie de nebulosa, de neblina, de colores. Yo siempre lo refiero que es muy parecido a la película de Los Otros, de Amenábar, cuando Nicole Kidman pues se le acerca ese marido que estaba desaparecido. Pues en estos casos, como veía pasar figuras antropomorfas, pero lo más importante de ahí es la sensación de paz, tranquilidad, bienestar y todos los adjetivos calificativos positivos que uno pueda añadir ahí, cuando mi estado general era todo lo contrario, era una serie de lesiones importantes que causaban un dolor importante. Entonces era esa controversia entre el estado general y el estado que me encontraba. Fue durante un tiempo, no puedo tampoco relatar si fue más o menos tiempo, pero esa sensación de paz, tranquilidad, bienestar, la verdad es que yo todavía no he vuelto ni la había tenido anteriormente. Es una sensación realmente placentera y que, si la otra realidad está ahí, bienvenida sea. Como dicen tantos. ¿Alguien te dijo eso de debes volver, aún no es tu momento?
No, yo no No. me encontré a ningún ser ni nada. Me vi entrar, o sea, me noté entrar en el cuerpo, pues como el que pega un adhesivo a una cara a otra, un imán de una cara a otra, y ahí fue el despertar en sí, de pasar de un momento muy plácido a un momento de un dolor intensísimo. Claro. Bueno, ¿y ha cambiado tu vida? ¿Has notado esos cambios que tú has visto en otras personas? Sí, la vida ha cambiado en muchos aspectos y evidentemente muchos de los aspectos de que yo he notado de estas personas me ha pasado a mí, pero me ha pasado a mí y no lo voy a decir voluntariamente, muchos de los cambios que han ocurrido han sido involuntarios o han sido por este movimiento que ocurre en estos casos. Tú te vas dando cuenta de que hay un cambio en tu interior, en tu ser, en tu persona, que se debe evidentemente a las circunstancias, pero también se debe a lo que ha ocurrido ahí. Uno de los cambios que a mí me resulta más impresionante, pues esa pérdida de miedo al fallecimiento. Evidentemente, no es que uno tenga una obsesión y tenga un miedo específico y continuo, pero siempre sabe uno de que después de esta vida que si podía haber algo, y esa convicción la tiene, no un tema ya de creencias, sino de convicciones. Pero aparte, en el término personal, también me ha cambiado muchos de los conceptos, muchas de las formas de ver la vida, que yo creo que es tanto más importante como el vivir en sí. Bien, bueno, pues qué interesante, ¿eh? Además de poder hablar de estos temas, poder relatar, bueno, poder oír de primera mano a alguien que lo ha vivido. Eres la segunda persona con la que hablo que me cuenta algo así. Todos van, pues evidentemente, en este sentido. Y me gustaría acabar preguntándote porque, bueno, en el libro argumentas que es necesario seguir investigando, evidentemente, pero con las limitaciones que tenemos, Miguel Ángel, ¿cómo podemos avanzar en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte? Claro, evidentemente ahora mismo habría que seguir investigando, como digo, precisamente hoy, bueno, por las circunstancias de la vida, hay dos personas que me van a contar su experiencia personal, y que han llegado a mí de una forma muy diferente. Una ha sido, pues bueno, por medio del libro, además es un compañero de trabajo que yo lo conocía hacía mucho tiempo, pero que jamás me había contado su experiencia, y después hay otra persona pues que también pues me va a contar esa historia, esa vivencia que ha tenido. Así que el término de recoger datos descriptivos está ahí, pero evidentemente yo creo que haría falta investigaciones más profunda. Habría que, bueno, intentar realizar estudios neurofisiológicos, estudios más seriados, estudios más continuos, estudios con intentar un volumen más importante y bueno, igual que se están haciendo en otros países, aparte de que comunicar todo y cada uno de nosotros, los pacientes o las personas que lo han vivido, pero también intentar llegar a la causa, que yo creo que es lo principal. Poco a poco yo creo que nos falta todavía tecnología. Tú aportabas una posible explicación, que era que todavía desconociésemos parte del funcionamiento cerebral en otro sentido, que pudiera ser, ¿por qué no? Pero yo creo que ahí no haría falta el ir avanzando pasito a pasito. Pero bueno, granito a granito de arena, pues se llena una playa, se llena un desierto, se llena pues todos los campos del mundo. Entonces, pues quizá aportando cada uno ese granito, dentro de unos años sí podamos tener esas investigaciones y lo más importante, podamos llegar a la respuesta final. Claro que sí, me da a mí, y esto ya es personal, que tendremos que cambiar bastante el paradigma científico de pensamiento, ¿verdad? Para poder abarcar, para poder entender y dar explicación a
a lo que está ocurriendo ahí en las experiencias cercanas a la muerte. Y mientras tanto tenemos pues investigaciones, tenemos trabajos como este, La última puerta, experiencias cercanas a la muerte, el trabajo de un doctor, de Miguel Ángel Pertierra, un doctor valiente, como digo, que junto con otras personas también muy valientes, pues se dedicaron a investigar esas experiencias que estaban ahí y que pues seguramente la gente quería contar y quería compartir con alguien que escuchara. Miguel Ángel, ha sido un placer. Para mí igualmente un gran placer haber podido contar, he estado muy a gusto y bueno, cuando quiera pues volvemos a hablar de este o de cualquier otro tema. Pues será un placer, la verdad es que sí, tengo yo también ganas de seguir hablando de este tema, de seguir investigando y por supuesto de hablar contigo, a ver si podemos encontrar otros temas también. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.